El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y Sidón y vino de nuevo al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Respetables hermanos y hermanas, nos reunimos una vez más en este domingo 23º del tiempo ordinario para contemplar el misterio de Jesús, contemplar sus palabras, contemplar sus gestos, contemplar también sus milagros. Primero, escuchando la palabra de Dios, lo que conocemos como la liturgia de la palabra, y después celebrando el sacrificio de Jesucristo, el único y mismo sacrificio de Jesucristo en la Eucaristía, cuando ofrecemos el cuerpo y la sangre de Jesús. En esta ocasión escuchamos del Evangelio de San Marcos cómo Jesús regresa a Galilea. Recordemos que el domingo pasado Jesús había ido a Nazaret, a su pueblo natal, donde la gente le conocía desde niño. Y precisamente porque le conocía desde niño, no creían en él, no sabían de dónde le venía tanta sabiduría. Y por eso no pudo hacer muchos milagros. Sin embargo, regresando al lago de Galilea, a la región donde vivía Pedro, recordemos Cafarnaún, donde curó a su suegra, y también allí le llevan a un hombre sordo y tartamudo. Le suplicaban que impusiera las manos. Es una gente que necesita la ayuda de Dios y la gente le pide a Jesús que le ayude. Él accede y justamente hace un gesto para tocar la lengua, los oídos, y dice esta palabra, Efetá, ábrete, que sus oídos se abran para que pueda escuchar. Este gesto lo van a repetir los obispos cuando se confirman los niños o los adultos. Justamente tocan los oídos y van a decir Efetá, en el sentido de abre tu oído a la palabra de Dios, abre tu oído al Hijo de Dios. Pero aquí Jesús no solo le hace oír su palabra, porque Él es el Hijo de Dios, sino que también
le cura. Y este hombre, al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin ninguna dificultad. Todos podían constatar que este hombre era sordomudo y todos también podían constatar que ya lo había dejado de ser. Por lo tanto, estaban admirados de los prodigios de Jesucristo. Pero él vuelve a su estilo de modestia, a su estilo de austeridad, y les dice que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué? Porque él no quiere que sigan a Jesús por los hechos extraordinarios. Él no quiere que alaben a Dios por los milagros. Él quiere que sigan a Jesús, el Hijo de Dios, porque de verdad creen en Dios, porque de verdad creen en su Mesías, porque de verdad aceptan la salvación en sus corazones. Los hechos extraordinarios como este milagro confirman la fe de estos hombres, pero no son el centro de la fe. Los milagros nunca son el centro de la fe. Lo que verdaderamente es el centro de la fe es la aceptación de la persona de Jesús y de su salvación, de su reconciliación, de su llevarnos a Él. Ahí está el centro de la fe. Y como consecuencia, Jesús concede el milagro. Es por eso que Jesús les manda que no lo dijeran. Pero ¿qué nos pasa a los hombres? Los hechos extraordinarios, los milagros nos maravillan. Y en lugar de callarlo, lo comunicaron. De tal manera que cuando Él les pedía que callaran, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos se asombraban diciendo: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Queridos hermanos, hoy, cuando también necesitamos renovar nuestra fe justamente a nuestro Señor Jesucristo, hoy cuando también necesitamos que intervenga en nuestras vidas de una forma milagrosa, para que cambie nuestros corazones, para que cambien nuestros afectos de unos a otros. Porque cuántas veces, incluso en nuestras familias, nos encontramos tristes, solos, sin confiar unos en otros, recordando situaciones de injusticia del pasado y divididos. Hoy se necesita el milagro de la reconciliación entre nosotros. Se necesita el milagro de hacernos oír unos a otros, de tomar conciencia que todos somos hijos de Dios. Porque el camino más fácil, el camino humano, es descalificar al otro. El camino más fácil es culpar al otro de lo que me pasa. El camino que no quiere Dios es la división y el conflicto, el ataque y sobre todo el odio que se cultiva en el corazón. Y eso no viene de Dios. Eso no viene de la voluntad del Padre. Pero alguno dirá: Padre, me han hecho tanto daño, me han humillado, me han ofendido, me han abandonado, me han mentido, me han traicionado. Sí, no negamos el daño que probablemente nos han hecho. Pero ahí está precisamente el poder de Dios. El poder de Dios para que todo eso no envenene nuestro corazón. Efectivamente, en el mundo hay mucho veneno, mucho odio, mucho afán de venganza. Ese veneno que se quede en el mundo,
pero que no entre a nuestro corazón, que no envenene nuestros sentimientos, que no guardemos resentimiento, odio o coraje, porque eso no nos lleva a Dios. Al contrario, nos aparta de Él, nos aísla y no nos permite reconciliarnos unos con otros. Hoy en día necesitamos un milagro por parte de nuestro Señor Jesucristo, que abra nuestros ojos para no escuchar los insultos, para no escuchar las venganzas, para no dar entrada al veneno que hay en el mundo, sino para escuchar la belleza del amor de Dios, la belleza del perdón y la belleza de la reconciliación. Porque muchas veces estamos sordos a esta voz de Dios que nos llama a perdonar y a pedir perdón. Queridos hermanos, hoy Jesucristo quiere hacer también un milagro. Nos quiere hacer escuchar la voluntad de Dios en nuestras vidas. En medio de las dificultades y de los obstáculos que cada uno de nosotros debemos remontar. En medio de las traiciones, en medio de las mentiras, en medio de tantas situaciones ignominiosas que parecen humillarnos y que parecen llevarnos a despreciar incluso nuestra propia vida. Hoy el Señor quiere hacer el milagro de fortalecernos interiormente, de levantarnos, de mirar la vida con alegría, con confianza y sobre todo de tomar la mano de aquellos que están más cercanos a nosotros para decirnos perdón, para decirnos te perdono, para decirnos perdóname. Este es el milagro de Dios, pero se necesita abrir el oído, y no solo por nuestras propias facultades y posibilidades, sino con la ayuda de Dios, con la ayuda de su presencia amorosa a través de su palabra y con la ayuda poderosa de su sacramento en la Santa Eucaristía. Ojalá que todos podamos acercarnos a comulgar. Y si alguno tiene conciencia que no puede hacerlo, que lo haga espiritualmente. Que diga, Señor, yo quisiera comulgar, pero no puedo hacerlo dada mi condición actual, pero espiritualmente te pido que me una a ti y que sea capaz de aceptar tu presencia en mi vida. Una presencia que salva, una presencia que sana, una presencia que da paz, pero sobre todo que reconcilia y que nos trae el perdón. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos conceda el don de su Hijo Jesucristo, de poder abrir nuestros oídos para escuchar su palabra y realizar su santa voluntad. Que así sea.